Y este es el carácter transformado en la segunda parte. Y decíamos que antes de hacer debemos ser. Más que en el fruto, Dios está interesado en tu carácter. Porque si tú tienes un buen carácter, ¿cómo va a ser el fruto? Excelente, va a ser bueno. La Biblia dice que el buen árbol da buenos frutos. ¿Será que Dios quiere que tú des buen fruto? Entonces tienes que ser un buen árbol. Para ser un buen árbol necesito trabajar en mi carácter. Vamos a ir a 1 de Timoteo 3, del 1 al 13. Necesitamos pasar por las pruebas, por los exámenes de Dios. Porque si tú no pasas por la prueba, ¿qué va a suceder cuando pierdes una prueba en la universidad, en el colegio? Tienes que volver a repetirlo. ¿Por qué será que siempre estoy siendo probado en esto? Porque aún no hemos pasado la prueba. Y dice 1 de Timoteo, capítulo 3, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Entonces, hermanos, Dios desea llevarnos a un sueño, a un destino, a un propósito. Pero vemos que aún en su iglesia, Dios está más interesado en el carácter de la persona que en sus habilidades. Él no dice que hable bonito, Él no dice que sepa cantar. La mayoría de características son de carácter y de conducta. Dios dice que sea sobrio, que sea esposo de una mujer. Y estos requisitos no es solo para los obispos, no es solo para el pastor. No, estos requisitos son requisitos de vida para todo cristiano. Si usted lee los requisitos para ser diácono, un diácono quiere decir alguien que sirve en la iglesia. Dice la Biblia, 1 de Timoteo 3, 10. Y estos también, ¿quiénes son estos también? Los diáconos. Sean sometidos ¿a qué? A prueba. O sea, yo no puedo nombrar un diácono sin primero ponerlo a prueba. Y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas. ¿Qué más? No calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Estos mismos requisitos usted los encuentra en Tito capítulo 1 del 5 al 9. Dios nos pide unos requisitos para servir en su obra, para participar en la obra, pero estos requisitos son de carácter. José no estaba listo para su destino, así que Dios tuvo que trabajar con él, así como seguramente Dios está trabajando contigo. Ahora, moldear el carácter duele. ¿Por qué? Porque debemos crucificar algunas cosas de nuestra vida. Por ejemplo, debemos crucificar hábitos, malos hábitos, debemos crucificar malos sentimientos, debemos crucificar argumentos, razonamientos que se levantan en nuestra mente, debemos crucificar nuestro ego, etc. Duele crucificar estas cosas. Y esto va a tomar tiempo. Dios no te puede poner en un curso intensivo. Dios te quiere sacar profesional, te quiere dar maestría. Así que vas a tener que tener paciencia. Dios no te pone en un microondas. No es algo de segundos o minutos. Es más como una olla de presión, que entre más duro estamos, más tardaremos en cocción, más ahí cocinando. ¿Cuántos saben que toma tiempo hacer algo bueno? Toma tiempo para ser un buen padre, formar un buen papá. Toma tiempo formar un buen hijo. Toma tiempo formar un buen empleado. Toma tiempo formar un buen cristiano. Toma tiempo formar una buena iglesia. Toma tiempo. Así que tenemos que desarrollar paciencia. Ahora vamos a entrar a hablar de la prueba número 3 en José. Se llama la mayordomía.
Vamos a ir a Génesis 39. Vamos a leer del 1 en adelante. Yo creo que si hay una palabra que define a José es mayordomía, es decir, administración. Y dice Génesis 39, vamos a leer del 1 en adelante. ¿Está allí? Dice la palabra de Dios. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero, y estaba en él en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Todo lo que hacía José, Dios, ¿qué hacía? Lo prosperaba. Y yo creo que el mismo Espíritu Santo que estaba sobre José ahora vive dentro de nosotros. Así que este principio se debe cumplir en nosotros. Todo lo que nosotros hagamos debe ser prosperado. Sin embargo, José hizo algunas cosas importantes. Toda la vida de José gira en ser un buen mayordomo. Para llegar a administrar toda la nación de Egipto, porque así termina la historia, ¿verdad? Él está administrando todo un país. Para llegar a administrar ese país, esa nación, fue necesario que aprendiera a administrar la casa de Potifar. Primero, Dios lo puso a administrar una casa, una hacienda. Dios no te puede llevar ahora mismo a ese destino glorioso, porque quizás no estás preparado. Así que Él te está llevando gradualmente, paso a paso. Pero después Él tuvo que administrar una cárcel, ¿recuerdan? Ese fue el curso de administración de 13 años recibido por José de parte de Dios. Entonces, Dios te quiere poner a administrar cosas grandes. Quizás hoy estás administrando algo pequeño. No te desesperes. Estás en el curso de administración de Dios. No te afanes. Un día administrarás muchos recursos. Amén. Pero primero aprende a administrar lo que ahora tienes. Primero lo poco y después lo mucho. Vamos a mirar Lucas 16. Ahora regresamos a Génesis 39, que es nuestro pasaje base. Lucas. Vamos a mirar el capítulo 16. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? ¿Cuáles son las riquezas injustas? Son las riquezas de este mundo, o sea, el dinero, bienes, las posesiones. Entonces el Señor dice, si en las riquezas injustas no somos fieles, ¿nos podrá Él confiar lo verdadero? No, ¿cierto? Entonces dice el versículo 12, y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿por qué en lo ajeno? Porque ¿a quién le pertenece? A Dios. ¿Quién os dará lo que es vuestro? Versículo 13, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y aquí recuerden que hace mucho tiempo yo les enseñaba acerca de este versículo 13, cómo en el griego original la palabra riquezas es mamón. De hecho, ahí hay un numerito 1, ahí al pie en algunas Biblias, y abajo dice GR griego mamón, porque es el nombre de la influencia espiritual o el demonio que viene a producir en la gente codicia y avaricia. Dios trabaja con procesos de manera gradual. Dile al que está a tu lado, por favor, esto. Demuéstrale a Dios que Él sí te puede confiar, sus riquezas. Amén. ¿Cómo se lo demostramos? Aquí hay unos consejos muy sabios y yo quiero que usted preste mucha atención. Número 1, no desperdiciemos. No hay que desperdiciar. La Biblia dice que Jesús multiplicó los panes y los peces y sobraron 12 cestas. Y Él le dijo a sus discípulos, recojan esto para que no se desperdicie. Así que nosotros no debemos desperdiciar, hermanos. Número 2, no gastemos para aparentar. Ahora más adelante voy a estar hablando sobre esto. Número 3, gasta con lógica, no con tus emociones. La
gente es muy impulsiva, se emocionan por algo, ¿no? Tengo que tenerlo a como dé lugar. Otro consejo, ahorremos. Hay que ahorrar, hermanos. Invirtamos o hacer inversiones. Pensemos a futuro, ¿no? Otro consejo, no empeñes el futuro de tu familia con préstamos y tarjetas de crédito. Y esto es importante. ¿Cuántos saben que Dios me puede proveer para comprar algo, pagarlo en efectivo? Eso es provisión y eso es fe. Pero si yo lo compro con un préstamo o a crédito, estoy empeñando el futuro mío y de mi familia. Ahora, hay deudas buenas y hay deudas malas, ¿no? Si es una casa que estás pagando, estás haciendo un patrimonio, eso es una deuda buena, ¿verdad? Pero si son solo deleites, diversión, gastos, no son prioridades, entonces debemos reevaluar. Y por último, sé fiel en tus finanzas con el Señor, diezmos y ofrendas. Yo quiero usar las palabras de Jesús: el que tiene oídos para oír, que dice la palabra, oiga el consejo de Dios. Si usted no quiere oír, entonces usted sigue gastando más de lo que gana y estará haciendo un círculo hasta que pases la prueba, porque estos son pruebas, ¿no? Y dijimos que si no pasamos la prueba, ¿qué iba a ocurrir? La tenemos que repetir. ¿Qué le pasó a Israel en el desierto? 40 años ahí dando vueltas, porque no pasaban la prueba, no pudieron recibir la tierra prometida. De nosotros depende salir de ese círculo allí vicioso en cuanto a las finanzas, el mal manejo. Tendrás que repetir el examen. No solamente somos probados en la escasez, la prosperidad también es una prueba. Muchos oran porque sean prosperados, ¿cierto? Amén. Señor, prospérame, Señor. Pero lo que no saben es que en el momento en que Dios aumenta tus ingresos, juntamente viene la prueba. Es como un combo. Ahora, Dios prueba con dinero, Dios prueba con prosperidad, porque Él quiere ver cómo te manejas con el dinero. Él ve tu corazón, si cambias cuando tienes plata. ¿Saben? Hay personas que son unos cuando tienen empleo y otros cuando están desempleados. ¿Se ha dado cuenta de eso? De cierta forma cuando tenían la tiendita de barrio, pero ahora que tienen el supermercado son otros. Muchas personas han venido: ayúdenme a orar por esto, ayúdenme a orar para que Dios me bendiga, para que Dios me ayude, para que Dios me dé un empleo. Pero Dios le responde y después, ¿qué pasó con Juanito? ¿Cómo eres cuando te pagan la quincena? Cuando recibes la herencia, cuando recibes la prima. ¿Somos iguales? Nuestro corazón. Es decir, cuando no hay, somos probados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en ese momento se ve si yo voy a renegar, si yo me voy a quejar, si voy a culpar a otros, si voy a criticar. Esa es una prueba. Pero cuando tengo dinero, también soy probado. ¿Cómo lo vas a administrar? ¿Cómo eres cuando recibes dinero? ¿Eres déspota? ¿Eres vanidoso? ¿Eres orgulloso? Hay personas que son irreconocibles con dinero. Cuando no tienes, ¿cómo eres? Te desesperas, te pones mal, problemas de carácter, te quejas. Pablo dijo en Filipenses 4:17, vaya conmigo por favor. Y yo creo que este es uno de los pasajes claves para este sermón y que usted debe subrayar y guardar en su corazón. En Filipenses 4, y vamos a leer el 18. Vamos a leer hasta el 20. Dice, pero todo lo he recibido y tengo que, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Pero retrocedamos, vamos a leer el 12. Filipenses 4, 12 y 13. Dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Y en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Muchas veces usamos el pasaje todo lo puedo en Cristo. Lógico, todo lo podemos en Cristo, amén, es una promesa, pero él está hablando en realidades de finanzas. Pablo está hablando de dinero y él está diciendo, si hay, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y si no hay, también todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y me gusta el versículo 11, dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea
he aprendido, y esa palabra es clave. Yo creo que así como Pablo tuvo que hacer un curso con Dios, él tuvo que aprender a estar firme en la escasez y en la abundancia. Nosotros tenemos que aprender esto también. Se aprende a vivir en todo. Jesús está muy interesado en que aprendamos a administrar nuestras finanzas. La Biblia dice en Marcos 12, vaya conmigo, Marcos capítulo 12, y vamos a leer del 41 al 44. Jesús está muy cerquita de nosotros cuando recibimos dinero para ver cómo lo gastamos, cómo es tu administración. Él quiere ver es tu dominio propio. Ser un maestro en conducta es ser dueño de sí mismo, es dominarme en los gastos, en las inversiones, es tomar buenas decisiones. Y dice Marcos 12, 41 al 44. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda. ¿Dónde se sentó Jesús? Delante del arca. Miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Él estaba mirando, versículo 42. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobraba, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Entonces, Jesús tiene sus narices en este asunto. Él estaba mirando quién estaba dando y quién no estaba dando. Y es más, los que daban mucho, los que daban poco, y con qué actitud lo estaban dando. ¿Y por qué Jesús estaba tan pendiente de esto? Porque el dinero es una prueba. Hoy en día Jesús está mirando nuestro corazón. Es una prueba porque si alguien no es fiel en las finanzas, Dios no le confiará su sueño, su destino, su propósito a esa persona. La buena mayordomía hace que nosotros desarrollemos fe, hace que desarrollemos obediencia, orden, nos hace eficaces, nos hace productivos, así como José lo era en la casa de Potifar. Y aquí ya hay 3 principios que quiero ya detenerme más a explicar cada uno. El primer principio para ser un buen mayordomo, como lo hizo José, es reconocer que Dios es el dueño de todas las cosas. Ese es el primer principio. Y dice el Salmo 89, versículo 11: tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud, tú lo fundaste. ¿De quién es el cielo? Es más, los 3 cielos, ¿de quién son? De Dios, porque dice tuyos son los cielos, en plural. Tuya también la tierra, el mundo y su plenitud, tú los fundaste. ¿Quién es el dueño de todo? Dios. Un mayordomo no es el dueño. José sabía que habían cosas que él podía tocar en la casa de su amo, pero también él sabía que había algo que él no podía tocar. ¿Y qué era ese algo que él no podía tocar? A la esposa de Potifar. La Biblia dice, si usted vuelve allí a Génesis 39, versículo 4: así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. ¿Qué hizo el amo con el mayordomo? Le entregó todo, menos ¿a quién? A la esposa. Era lo único que no podía tocar, ¿verdad? Y aconteció, versículo 5, que desde cuando le dio el encargo de su casa y todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía, versículo 6, en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna sino del pan que comía, y era José de hermoso semblante y bella presencia. Y si usted sigue leyendo la historia, usted encontrará que José, cuando la esposa de Potifar le dice: acuéstate conmigo, él le dice: yo no puedo, porque yo puedo tocar todas las cosas menos a ti, ¿no? Es lo único que no puedo tocar. Entonces la esposa de Potifar era lo único que no podía tocar José, y un buen mayordomo no toca las cosas que son de su señor, ¿cierto? Eso lo hace un buen mayordomo. Adán es el ejemplo contrario a José. ¿Adán qué hizo? Tomó algo que no le pertenecía. Tomó algo que Dios se había reservado. ¿Qué era lo que él se había reservado? El árbol del bien y del mal. Para nosotros hay una parte de nuestros ingresos que Dios se ha reservado. Le pertenecen al Señor. Dile al que está a tu lado, por favor: necesitamos aprender que somos mayordomos. Somos los dueños, somos los mayordomos. A algunos cristianos les cuesta
aprender este principio, porque creen que son dueños de todo. Piensan que esto es un cuento, que es una fábula, pero es la verdad. Dios es el dueño de todas las cosas. Dios nos encarga de cosas temporales, y si no demostramos a Dios que podemos manejar lo temporal, mucho menos nos confiará lo eterno. Tenemos que demostrarle al Señor que Él puede confiar en nosotros. Dios no te dará el sueño a menos que reconozca que Él es el dueño. Dios no cumplirá ese destino con tu vida, con mi vida. Dios no va a poder entregarme ese propósito, ese anhelo, eso que has visionado, a menos que seas un buen mayordomo. Y un buen mayordomo reconoce que Él es el dueño. ¿Recuerda Lucas 16:13? Ya lo habíamos leído, pero leamos. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Cómo nos llama Dios a nosotros en ese versículo? Siervos, que somos mayordomos. Y Él dice, ningún siervo puede servir a dos señores. O es Dios o es los problemas de finanzas, que son la avaricia, la codicia, mamón. Si no reconocemos que Dios es el dueño, quiere decir que tenemos otro Señor y se llama Mamón. Ahora, Hebreos 7 en el Nuevo Testamento. Hebreos, yo creo que fue escrito por el apóstol Pablo. No aclara la carta quién lo escribió, pero muchos creemos que fue Pablo. Y dice el capítulo 7, vamos a leer allí. Muchas personas dicen que el diezmo es del Antiguo Testamento, pero Hebreos se encuentra en el Nuevo Testamento. Vamos a leer lo que dice. Dice Hebreos 7, el sacerdocio de Melquisedec. Porque este Melquisedec, rey de Salem, quiero que sepan que Melquisedec, que está en Génesis, es una teofanía, es decir, es una aparición de Jesucristo como sacerdote y como rey de Salem. Salem en Jerusalén. Y dice, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. ¿Qué va a hacer Dios cuando tú vas al encuentro del Señor? Él te va a bendecir. A quien asimismo Dios a Abraham, ¿qué le dio? Los diezmos de todo. Ahora, entendamos esto. Cuando damos los diezmos, ¿se los damos a quién? A Dios. Ahí dice, Abraham se los dio a Melquisedec, o sea, la teofanía, a Cristo, y dice, y dio los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente, por esto sabemos que Melquisedec es Jesús, porque dice que rey de justicia, también rey de Salem, esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. ¿Quién es Melquisedec? Jesucristo. Permanece sacerdote para siempre. Versículo 4. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, o sea, los sacerdotes, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos tomó de Abraham los... ¿Quién toma los diezmos? Jesús los toma. ¿Y qué hace Él? Y bendijo al que tenía las promesas. Nosotros tenemos las promesas. Y sin discusión alguna, el menor será bendecido. ¿Y quién es el mayor? Cristo, porque la Biblia dice, mayor es Él que el que está en el mundo. ¿Y quién es Él? Jesucristo. Dios nos va a bendecir. Y dice el versículo 8, y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Entonces, damos del botín de lo que Dios nos ha prosperado. Algunos dicen, yo diezmo parcialmente. Y yo quiero aclarar esto, ¿por qué? Yo quiero aclararlo porque yo creo que este es uno de los motivos por lo cual muchas personas no son bendecidas, porque lo hacen parcialmente, es decir, a veces un mes sí, 2 meses no, un mes sí, y entonces de esa manera no funciona. Parcialmente es el dar el 3%, ese sería el triesmo, está triesmando. Está cincomando, pero no está diezmando. ¿Me hago entender? Entonces eso es algo parcial. Cuando yo hago algo parcial, no
se puede cumplir el principio que dice: abriré las ventanas de los cielos y reprenderé al devorador. Y ese es un problema porque mucha gente dice: yo he diezmado. ¿Cuándo diezmó? En enero, y en febrero, y en marzo, y en abril no diezmó. Entonces esto debe ser una constante, ¿verdad? Lógico, es mejor que nada, pero no está diezmando. Para poder llegar al sueño de Dios, Dios quiere que tú administres bien tu casa. Primera Timoteo 3, el Señor le dice: el que quiera ser obispo, dice que gobierne bien su casa. ¿Y cuántos saben que gobernar tiene que ver con administrar? La palabra gobernar significa ejercer la dirección, la administración y el control de una colectividad. Eso es gobernar. Eso lo leímos en 1 Timoteo 3, versículos 3 y 5. Entonces Dios dice que una característica de un buen carácter y de una buena conducta es que yo sea un buen administrador, que gobierne bien la casa, y también está hablando de finanzas. Y el primer consejo por eso que les quiero dar es: reconoce que Dios es el dueño y solo yo soy el mayordomo. Y si yo soy un mayordomo, entonces yo no puedo tomar lo que no es mío. Yo no puedo tomar a la esposa de mi amo, no puedo tomar el árbol del huerto, no puedo tomar los diezmos y las ofrendas. Ahora, el segundo consejo que le quiero dar: vive de acuerdo a tu nivel de vida. Ese es el segundo consejo que le quiero dar en esta mañana sobre la mayordomía. Vive de acuerdo a tu nivel de vida. Gasta menos de lo que recibes. Para algunos esto es una revelación del cielo, ¿verdad? No puedes comprar todo lo que tus ojos ven, a menos que ya tengas ese nivel de vida, ese nivel económico, ¿verdad? Algunos planean vacaciones y dicen esto: voy a ir de crucero por el Caribe, por las islas griegas, por ejemplo. Pero si para eso te tienes que endeudar, mejor revalúa. Si para ir a un crucero necesitas empeñar el futuro de toda tu familia y después verte en aprietos para pagar el arriendo, para pagar la administración, para pagar el colegio, revalúa. Sé que muchas de las cosas buenas tenemos que dar pasos de fe, pero hay personas que confunden la fe con endeudarse. Por estar dando esos pasos de fe, están ahora del cuello. Entonces no es tanto pasos de fe. Un paso de fe es guiado por Dios. Dios dice: hazlo porque yo te voy a respaldar. Entonces así, mejor ve a Girardot, ve a La Vega, ve a Melgar. Tenemos que tener en cuenta este segundo principio. ¿Cómo se llama el segundo principio? Vive de acuerdo a tu nivel de vida. Vive de acuerdo a tu nivel de vida. Muchas personas se meten en problemas económicos porque tienen un problema de insatisfacción en el corazón. Se sienten insatisfechos. Entonces, como nos sentimos insatisfechos, queremos llenar eso. Pero en realidad eso se llama codicia y avaricia. Colosenses 2, del 9 al 10. Vaya conmigo, por favor. Porque en Él habita, ¿y quién es en Él? Jesucristo. Corporalmente toda la plenitud de la deidad. Versículo 10. Y vosotros estáis como completos en Él. ¿Y quién es Él? Jesús, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Entonces, si tú tienes a Cristo, no te hace falta nada. Es lo que la Biblia nos está diciendo. Estamos completos en Él. Sin embargo, ¿por qué mucha gente se endeuda? Porque no se siente completa, se siente insatisfecha. Aprendamos a reposar en Cristo. Él nos satisface por completo. Él nos llenó, Él nos completó, dice la Biblia. No tratemos de vivir en un estándar que por ahora no es el nuestro. Proyéctese para cosas grandes, pero no se meta en problemas. Es un equilibrio. No le estoy cortando las alas. No le estoy diciendo que no piense en viajar, que no piense en comprar. No, solo le estoy diciendo: tenga los pies en la tierra, sueñe, pero sin despegar sus pies de este planeta. Los expertos dicen que la gente se endeuda porque están tratando de vivir como alguien más. Quieren imitar un estilo de vida que no pueden sostener. Algunos matrimonios jóvenes quieren imitar los gastos y los gustos que se dan sus padres o sus suegros. Pero ellos no entienden que esos padres, esos suegros llevan toda una vida trabajando y construyendo, y por eso se pueden dar esos lujos. A veces queremos imitar el estilo de vida que vemos en la televisión, en las redes sociales. Los viajes, los restaurantes, los carros, las casas, las ropas de algunos amigos que les ha ido bien, algún familiar que Dios lo ha bendecido. Pero hay que tener mucho cuidado. No trate de ser otra persona. No se deje presionar por el viaje a Europa de sus amigos. No nos dejemos presionar por la moda. Aprendamos a soñar
cosas grandes con los pies en la tierra. Hermanos, voy a decir algo, pero no quiero que piensen que me estoy contradiciendo con el mensaje de fe y de provisión que siempre he enseñado en la iglesia. Dios provee, amén. Dios quiere llevarnos de gloria en gloria, en abundancia, amén. Pero saben, no hay deshonra en tener poco. No nos vamos a quedar ahí, vamos a progresar, pero no nos desesperamos endeudándonos. Esa no es la solución. Dios es abundante, Dios es próspero, pero sé paciente. Mientras te llega esa condición económica, no te salgas de tu presupuesto. Si hay mucho, ¿qué dijo Pablo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si hay poco, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mi condición no afecta mi posición. Escuche bien esto. Mi condición no afecta mi posición. ¿Cuál es tu posición en Cristo? Tú eres un hijo de Dios. Ay, pero yo me meto las manos al bolsillo y no tengo sino unas monedas. Tu condición no afecta y no hace que dejes de ser hijo del Rey. Tú sigues siendo un hijo del Señor. Él sigue siendo tu pastor. Por el contrario, entender mi posición en Cristo hará que mi condición cambie. Pero no se sientan menos. Su nivel económico, por supuesto, tiene que ver con su fe, pero no quiere decir que usted está mal espiritualmente. Reprenda ese espíritu de jumbo, ese espíritu de éxito, de home center. Reprenda el espíritu de Falabella. Visione, pero no codicie. Escuchen, soñar nos lleva a planear, nos hace ahorrar, nos hace trabajar con un incentivo. Entonces usted dice, no, el crucero, listo, voy a trabajar, voy a ahorrar. Usted tiene la imagen ahí en su billetera. Dice, uy, usted de trabajo está muy duro, usted saca la imagen ahí del crucero y dice, sigo trabajando. Usted se incentiva. ¿Por qué? Porque usted está soñando. Pero codiciar nos hace endeudarnos, porque usted quiere las cosas ya. Miren lo que dice Proverbios 22:7. Vaya conmigo, por favor. Créame que Dios quiere llevarlo a usted a ese crucero, a ese viaje, a lo que usted anhela. Pero Dios quiere que lo hagamos a la manera de Él, no a la manera de todo este mundo que está viciado. Jesús dijo, los afanes y las riquezas. La gente está corriendo por eso. Proverbios 22:7 dice, ¿lo tienen? El rico, ¿qué hace? Se enseñorea de los pobres. ¿Ha visto usted eso? Dice, el rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que. Miren, la traducción al lenguaje actual no dice que es siervo del que presta, dice es esclavo del que presta. ¿Cuántos saben que Cristo nos llamó a libertad? Dice Gálatas, Cristo nos hizo libres para estar esclavos otra vez. Es una esclavitud, hermanos, que le estoy cobrando ahora. Saber qué tengo que responder. La Nueva Versión Internacional dice, del mismo Proverbio 22:7, los deudores son esclavos de sus acreedores. Es una esclavitud. Aprendamos a agradecer por lo que ya tenemos. Vaya conmigo a estas palabras sabias. 1 Timoteo 6, del 7 al 8. Saben, en algunos países, cuando hay crisis, hay hombres de negocios que se han quitado la vida por las crisis financieras, porque un día debían $1 millón, pero después subió el dólar, ya no deben $1 millón, deben $3 millones. Entonces están angustiados y se quitan la vida. ¿Por qué? Porque se sienten esclavos de sus acreedores. Pues sabemos que esa no es la solución, ¿no? 1 Timoteo 6, del 7 al 8 dice, ¿está allí? Léalo conmigo. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Versículo 8. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. Amén. Esto nos quita un peso encima, estar afanados. Dios dice, estemos contentos. Yo no veo aquí a nadie con menos kilos. Es decir, los veo antes que tenemos que entrar en ayuno. O sea, yo veo que usted está comiendo, ¿cierto, hermano? También, gracias a Dios, aquí todos están vestidos, ¿verdad? Todos estamos vestidos. Entonces, el Señor dice, si usted tiene comida y ropa, tranquilo, esté contento. ¿Cuántos aquí tienen una cama? Amén. ¿Cuántos aquí tienen una almohada? Amén. ¿Cuántos se bañaron esta mañana? Espero que todos. Amén. Hay dos que quedan en el centro. Amén. Si usted se bañó, quiere decir que usted tiene agua en su casa. Saben, nosotros somos bendecidos. A veces estamos con ese afán, conseguir más. ¿Por qué no tengo? Ay, algo me hace falta, algo me hace falta. No, tú lo tienes. Tú estás bien porque Dios nos provee.
Amén. Dios nos sostiene. Quiero regalar esta promesa de Hebreos 13, versículo 5. Dice, sean vuestras costumbres como sin avaricia. ¿Qué más dice? Contentos con lo que tienes ahora. ¿Cómo debemos vivir nosotros? Contentos. Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Dios nos dice, yo no los voy a desamparar, yo no los voy a dejar. Y yo creo que Dios ha sido bueno, hermanos. Dios ha sido bueno porque usted tiene que comer para acostarse. Así sea una aguapanela, hermano. Gloria a Dios. Come un pan y una aguapanela, me voy para la iglesia. Listo, algo comimos. Tenemos que estar contentos porque algo echamos ahí. Una persona agradecida piensa en lo que tiene y no se obsesiona por lo que no tiene. Mire esto, una persona agradecida empieza a pensar en lo que tiene y no en lo que no. Pero muchas veces durante la semana llega la tentación a pensar de lo que usted no tiene. Entonces lo empieza a bombardear a usted la televisión, las ofertas. A mí me llegan y he empezado a desvincularme, a eliminar esos correos. Groupon, Avianca, Despegar.com. Entonces como empiezan a llegar todo eso, vacaciones en San Andrés a mitad de precio, tal cosa. Entonces uno que empieza a pensar, Dios mío, San Andrés, Dios mío, restaurante. Y me empiezan a llegar cosas y eso es una tentación, hermano. Entonces uno dice, ay, yo no tengo eso. Entonces, faja para tal cosa. Cosa para, balón para yo no sé qué. Algo para sostener su celular. Usted no necesita eso. Pero la publicidad hace que uno empiece a ver todo eso. Uy, tan chévere. Y fuera eso, le botan por la puerta a usted un periódico de Al Costo o de Jumbo o de Éxito, el que esté más cerca a su casa. Y le empieza a llegar a usted publicidad, ¿cierto? Entonces usted empieza a pensar, yo no tengo eso. Pero la Biblia dice, usted tiene, porque Dios no te ha desamparado, Dios no te ha dejado, Dios nos ha dado. Proverbios 21:20 dice así, en la Reina Valera dice, tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio. Hermano, si usted es sabio y usted escucha estos consejos, en su casa no va a faltar tesoro, va a haber ahí su dinero, sus recursos, sus ahorros y aceite, o sea, va a haber provisión. Y dice, mas el hombre insensato todo lo disipa. Hay otras versiones que dice todo lo gasta, todo lo despilfarra. Hermanos, nosotros tenemos que ser libres del consumismo. A muchas personas les llega el día de pago y ya tienen comprometido todo el sueldo. Dios, ¿cómo los llama? Insensatos, necios. Está mal hacer esto. Hay otras personas que les pica el bolsillo. Cuando tienen dinero andan pensando en qué se lo van a gastar. No pueden tener ahí el dinero, no pueden ahorrar. Hay unas estadísticas que me asombran. El 80% de las personas viven de nómina a nómina. Esta es la mayoría, el 80%. Es decir, esperando, ¡ay, faltan 2 días! Ya casi, ¿verdad? El 95% de las personas no tienen un presupuesto familiar. El 95%. Debemos manejar un presupuesto en nuestra casa. Y mucho menos un presupuesto personal. Solamente el 3% de las personas viven libres de deudas. Solo el 3%. Yo creo que nosotros podemos trabajar para hacer de ese 3% o aumentar ese porcentaje. Ageo 1, del 5 al 7. Vaya conmigo. ¿Lo tienen? Y vamos a ver lo que Dios nos dice en esta mañana. Vamos a leer el versículo 5 al 7. Dice, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad sobre vuestros caminos. Yo quiero decirte en esta mañana, meditemos cómo estamos manejando nuestras finanzas. La solución, hermanos, no es ganar más, porque si tú ganas más, gastas más. La solución es controlar tus gastos. La solución es reducir nuestros gastos. Esa es una solución. Pensemos en qué nos estamos desmandando. Hay cosas que son importantes, hay cosas que son prioridades, y hay cosas que solamente son gustos nomás. Controla tus gastos. Ten cuidado de esas tentaciones de las ofertas. Cuidado con los buenos vendedores. Aprenda a decir no. Hay personas que al terminar el mes, en lugar de decir tengo más dinero al final del mes, dicen tengo más mes al final del dinero. ¿Me hago entender? O sea, uy, Dios mío, qué mes tan largo, ya me acabó.
la plata. Aprendamos de José. Él tenía un presupuesto. Él hizo que ese presupuesto en 7 años se administrara el grano y alcanzara para 14 años. ¿Será que era buen administrador José? Muy buen administrador. Es más, no solamente hizo que abundara la comida 7 años más, sino que además de hacer alimentar a todo Egipto, hizo que otras naciones fueran alimentadas. O sea, no solamente hubo comida para Egipto, la nación que él estaba administrando, sino vinieron a comprar, venían de otras naciones, suplió a otras naciones. José fue previsivo. ¿Sabe usted de sus inversiones en 7 años? ¿Cómo vivirá en 14 años? Pues José lo planeó. José tenía un presupuesto, planes. Yo creo que nosotros podemos comenzar a administrar mejor nuestros recursos. Nosotros podemos administrar tan bien los recursos que no solamente podemos suplir a los de nuestra casa, sino también a otros, como lo hizo José. Pero tenemos que ser buenos administradores. Si escuchas estos consejos, esta palabra se cumplirá en tu vida. Deuteronomio 28:12 dice: te abrirá Jehová su buen tesoro el cielo, para enviar la lluvia en su tiempo, para bendecir toda la obra de tus manos. Lo mismo que José. Tú darás prestado a muchas naciones, pero tú no pedirás prestado. Es decir, Dios quiere que nosotros lleguemos al punto de que no tenemos que pedir prestado. Amén. O sea, pero para eso primero tenemos que pagar lo que debemos. Para eso tenemos que organizarnos, controlarnos. Dile al que está a tu lado, por favor. Dile, sé libre del consumismo. Lucas 12:15 dice así. ¿Lo tienen? Amén. Léalo conmigo. Y les dijo: mirad y guardaos ¿de qué? De toda avaricia. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Qué dijo Jesús? No consiste en qué tanto tenemos, qué tanto acumulamos, hermano. Pero estamos enfocados en eso. Ahora conseguir esto, vamos a comprar esto. Hermanos, no nos enfoquemos en eso. Ahora, Dios dice, yo les voy a dar. Él dice, así como las aves de los cielos, que no siembran ni ciegan, el Padre las alimenta. Así como los lirios del campo, y Dios los viste, yo les voy a dar, dice el Señor. Pero no nos afanemos, no nos enfoquemos por la abundancia de bienes que poseemos. Lucas 4:4 dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Saben, existen 4 tipos de consumidores. Primero se llama el consumidor impulsivo. ¿Quién es el consumidor impulsivo? El que le encantan las ofertas, ¿no? Él entra en ansiedad cuando dicen, ¿sí saben? Es el madrugón. ¿Saben? Es lunes, ciberlunes. 2 por 1. Que la presencia, yo lo tengo que tener, no puedo vivir sin esos zapatos. Y tienen más zapatos en la casa. Dicen que cuando nosotros compramos con una tarjeta de crédito, estamos comprando el 25% más, o sea, al final, de lo que hubiéramos pagado si lo hacemos en efectivo. Son los huevos más caros que nos hemos comido, los que compramos con una tarjeta de crédito. Segundo tipo de consumidor se llama el consumidor compulsivo. Y esta es una persona que tiene un problema emocional, tiene una necesidad emocional. Entonces, si se deprime, ¿qué quiere hacer? Comprar. Vámonos de compras. Si está feliz, ¿qué va a hacer? Vamos a comprar. Si está aburrido, vamos a desaburrirnos comprando. Número 3, el consumidor de venganza. Está el consumidor impulsivo, el compulsivo y el de venganza. Y el de venganza es, yo toda la infancia solo tuve unos zapatos, ahora me voy a comprar 10 pares de zapatos, a vengarme de la vida. La gente quiere desquitarse, ¿no? Yo 5, 10 años con este carro viejo, no, yo voy a ir a sacar unos 0 kilómetros y después está endeudado 7, 8 años pagando el carro. Hay que ir progresivo. Dios quiere darnos, no está mal, solo debemos ser guiados por el espíritu, no por el alma, no por tus emociones. El consumidor por intereses especiales es más como el coleccionista, ¿no? Por hobby. Yo tengo que tener la edición que salió. Y compran sin necesidad. Son de las personas que tienen más carros que días de la semana, que lo hacen más como por un capricho, ¿no? Hoy en día hay más peleas en los hogares y familias por dinero que por la suegra y que por los hijos. Más peleas por dinero. El 90% de los divorcios en Estados Unidos son ocasionados por razones económicas. ¿Saben? La Biblia habla más de 2000 referencias sobre el dinero. La Biblia habla más de dinero que sobre el cielo y sobre el infierno. ¿Sabía usted eso? La Biblia habla mucho sobre el dinero. ¿Será importante para Dios que aprendamos a administrar?
El espejismo es la codicia, o más bien la codicia es el tener más, ¿no? Siempre más, es un espejismo, ¿no? Si yo pudiera tener ese portátil, no el que tengo ahora, el que salió nuevo, ¿no? Es el de esa marca. Si pudiera tener ese celular, ¿qué no daría yo? Si pudiera tener ese carro, esa casa, yo sería feliz. Pero tengo noticias. La Biblia dice que en Cristo nosotros estamos completos. Yo puedo ser feliz ahora mismo. Entonces, pero ese es el engaño, ¿no? De la publicidad. Nos venden ideas. Tú eres alguien si usas esta marca. Si no, no eres nadie. Eres nadie. Solo si tienes este carro. Antes era, Señor, yo andando a pie. Si tú me dieras una bicicleta, yo sería feliz. Tenemos la bicicleta y estamos felices. Pero después sale moto tal. Señor, solo soy feliz y tengo el amor. Pero después el carro, ¿no? Y no está mal querer progresar. No quiero que me malinterpreten. Solo que podemos ser felices con lo que tenemos ahora. Y van a venir mejores cosas. Si yo pudiera ir allí a Villa de Leyva, si yo pudiera ir al mar, si pudiera ir al Ecuador, si pudiera ir a Estados Unidos, si pudiera ir a Europa, Dios quiere eso, pero hazlo a la manera de Dios. Eclesiastés 2, del 8 al 11, dice: me amontoné también plata y oro, tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Versículo 11. Miré yo luego todas las obras que había hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí todo era, ¿qué era? Vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo. Entonces este hombre dice: yo me dediqué a hacer fortuna, dice Salomón, a crear, tuve plata, oro, de todo. Y dice, todo era vanidad y aflicción de espíritu. Entonces está bien que le dejes una buena herencia a tus hijos, pero no te desesperes por la codicia, por los afanes y las riquezas de este mundo. José fue un buen administrador porque guardó la quinta parte, es decir, el 20%. Voy a darles ya el tercer consejo. Entonces vamos, 2 consejos. ¿Cuál es el primer consejo que les digo? Reconocer que Dios es el dueño de todas las cosas. Y el 2, entonces, ¿qué pasa? Hay gente que diezma, o sea, hace lo primero, dice Dios es el dueño de todas las cosas, pero no hace lo segundo. Entonces, ¿funciona? Puedes diezmar todos los meses, pero si tú gastas más de lo que ganas y no haces nada de lo que te acabé de decir, grave. Número 3, no participes de negocios raros. Ese es un buen consejo. Invierte aquí y en 3 meses triplica tu inversión. Solo a veces, solo algunas veces, ¿sí? Da resultado, pero generalmente son estafas, negocios milagrosos, ¿no? Deuteronomio 29:9 dice, Deuteronomio, vamos a leer 2 pasajes ya para terminar el Deuteronomio. Capítulo 29, versículo 9. ¿Lo tiene? Dice: guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondréis por obra. ¿Para qué? Para que prosperéis en todo. La palabra prosperar aquí en hebreo, este verbo significa empujar hacia adelante. Dios quiere prosperarnos, o sea, Dios quiere empujarte hacia adelante en todas las áreas de tu vida. Pero ¿qué hay que hacer? Escucha el consejo de Dios. ¿Cuál es el consejo de Dios? Su palabra, sus mandamientos. Dice: guarden las palabras de este pacto y pónganlas por obra. O sea, Dios dice: yo te empujo hacia adelante, yo quiero prosperarte, pero escucha el consejo de Dios. No te olvides de Dios. ¿Por qué fue prosperado José? Porque Dios estaba con él. Entonces, ¿cómo vamos a ser prosperados? Él fue prosperado en la casa de Potifar, fue prosperado en la cárcel y fue prosperado con Faraón. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios estaba con él. ¿Cómo somos prosperados? Cuando estamos caminando con el Señor. Hermano, es con Dios. Sin Dios no vas a alcanzar el sueño, el destino, el propósito. Eso es lo que no ha entendido mucha gente. La gente piensa que trabajando el domingo, entonces va a suplir o va a tener más. Y resulta que es dedicando el domingo al Señor que Dios va a bendecir. Es dedicando la oración al Señor cuando Él va a prosperar. Es dedicando tu vida, tu familia, tus hijos. Y el último pasaje que quiero leer es Deuteronomio 8:18. Deuteronomio capítulo 8, versículo 18. Dice:
Subráyelo por favor para que no se le olvide. Es que es con Dios, es con Dios. Sino que acuérdate que es con Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Amén. Si quieres éxito en esta vida, necesitas obedecer a Dios en esta área. Hermanos, no es solo el diezmo, no es solo una ofrenda, es que ahorres, inviertas, te controles, no vivas de apariencias. Entonces vamos a orar. Por favor, pónganse.